Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Soy Mark Staroselski. Bienvenidos nuevamente a Hablando Claro, su comunidad, tu comunidad inteligente, nuestra comunidad de análisis. Las noticias el día de hoy. Cuba. Empieza la caída del régimen comunista en la isla caribeña. Cuba, después de más de 6 décadas, se levanta y se va en contra del régimen. Venezuela, estamos a horas probablemente o unos días de que pudiera empezar una intervención militar por parte de Estados Unidos y la dirección de la zona sur de la OEA. En el caso de México, la postura de Andrés Manuel López Obrador ante estos acontecimientos. Por supuesto, hablaremos del apoyo de Rusia, de Irán, las amenazas de estos países, particularmente las de Putin, y al final, como siempre, mis comentarios. Antes de continuar, nuevamente te agradezco mucho que le des like a este video, que si lo estás viendo en Facebook, vayas al portal de Hablando Claro, le des clic en suscribir, en compartir, y si estás en YouTube, por favor, también el botón de seguir, activar la campanita y activar las notificaciones para que se te avise cada que publicamos un nuevo video. Muchas gracias. Ahora sí, comenzamos. Hoy en Hablando Claro hemos estado informando referente a la situación en Cuba, la cual iniciara el día de ayer. En la isla se desata una crisis humanitaria tremenda por cuestiones de alimentación y particularmente por el virus, por la pandemia, rompiendo todos los récords de contagio y de muertes que se habían tenido hasta el día de hoy. Esto aunado a que por la misma pandemia la isla ha tenido que cerrar la entrada a turistas, han tenido una caída importante en la captación de ingresos, ya que como saben la venta de azúcar, que era lo que normalmente mantenía a Cuba, más por supuesto desde la caída de la Unión Soviética, la crisis en Venezuela, que era su principal patrocinador, pues económicamente Cuba está en una situación muy difícil. Así que el día de ayer empiezan a haber manifestaciones, iniciando en La Habana y siguiéndose hacia diferentes municipios, en donde podemos ver que el pueblo ya no aguanta, el pueblo, como eran los gritos y siguen siendo, diciendo ya no tenemos miedo, basta de este régimen, basta de esta dictadura, basta de que se nos pisoteen nuestros derechos, basta de estarnos muriendo de hambre, no tenemos miedo. Importante comentar que toda la comunidad en Miami, y mucho de esto también a través de cantantes, de artistas de diferentes géneros que se han convertido en voceros de la comunidad cubana en la Florida, han inclusive ofrecido armamento a través de armerías en toda la Florida, que están dispuestas incluso a donar, a regalar todas las armas que tienen para la gente que el gobierno de Estados Unidos pudiera mover hacia la isla. Esto, por supuesto, es muy difícil que suceda. El gobierno de ningún país va a transportar ellos a civiles para una acción bélica en territorio extranjero. Sin embargo, no se puede descartar que estas personas, ya sea a través de envíos, obviamente clandestinos, o por medios propios, intenten llegar a la isla y hacer llegar armas. Como sabemos y como hemos visto en los videos, la gente, el pueblo en Cuba se está defendiendo con palos, con piedras, están tratando de hacer manifestaciones pacíficas. Sin embargo, el gobierno cubano ha incluso infiltrado y ha disfrazado, y hay una cantidad de videos que lo comprueban, a militares vestidos de civiles para confundirlos entre la población y de esta manera poder agarrar a sus líderes, poderlos llevar, desaparecerlos o llevarlos a la cárcel directamente. Obviamente el régimen seguirá intentando apaciguar y calmar estas manifestaciones, lo cual no creo que en este caso sea posible, ya que nunca habíamos visto una manifestación así en Cuba. Probablemente lo más cercano sea hace unos años con la visita del Papa Francisco, cuando, si recordamos, un muchacho o un joven que estaba trepado en un árbol decide aventarse, tirarse para hacerse oír y empezar a gritar que tenía que terminar el régimen, que esto debería acabar, y empezar a gritar consignas en contra del Partido Comunista Cubano, hasta que, bueno, pues es detenido y es encarcelado. A partir de ahí poco se sabe de lo que pasó con esta persona. Ahora la situación es completamente diferente, es todo el pueblo el que se está levantando, y esto
a mi parecer, es el inicio de la caída del régimen comunista en Cuba, cosa que por supuesto, aunado a lo de Venezuela, al gobierno actual mexicano, a Morena y a Andrés Manuel, no les conviene. Son sus principales apoyos, sus principales ideólogos, así como Cuba es el principal ideólogo del movimiento chavista en Venezuela, y hoy Maduro también se siente mucho más solo. Nicolás Maduro ha tenido las últimas horas más difíciles de su vida. Esto porque ha estado ya haciendo declaraciones muy fuertes, iguales que las de Joe Biden, para decir que o Maduro acepta las condiciones de Estados Unidos, que son, por supuesto, de democracia real, libertad de expresión, libertad a los presos políticos, dejar de perseguir organismos internacionales de ayuda y, por supuesto, reconocer, primera, el triunfo de Guaidó en las elecciones venezolanas pasadas, cosa que para Estados Unidos Guaidó es el presidente que reconocen, es el presidente legal, presidente interino de Venezuela. No reconocen a Maduro como un presidente legítimo. Por lo tanto, amigos, les pido, vamos a ver unos minutos de noticias de lo que está pasando en Venezuela y regresamos para comentar. No permitamos que el régimen se burle de nosotros, que nos someta a la oscuridad, a la anormalidad. Así que con fuerza, con ánimo, les pido levantarnos en los comandos de Operación Ayuda y Libertad, prepararnos para el cese definitivo de la usurpación. He ordenado que se despliegue un sector del Comando Sur para que estén alerta por si en algún caso Maduro no acepta una salida y unas elecciones presidenciales y parlamentarias en Venezuela. Maduro tiene que darse por vencido o de lo contrario, no me temblará la mano para ordenar una acción militar que lo obligue a dejar el poder. Venezuela necesita ser libre y juntos vamos a conseguir eso para el país. Si algo así, como lo que hace esta derecha en Washington y desde Venezuela, lo hiciera alguien en los Estados Unidos para pedir la intervención de gobiernos extranjeros en sus asuntos internos, hace tiempo que le hubieran metido silla eléctrica, compadre, a cualquiera, y no le importa que sea congresista, gobernador o lo que sea. ¿O miento? Yo no estoy pidiendo silla eléctrica para nadie, porque en Venezuela es un país garante de los derechos humanos y no hay pena de muerte. Más claro también para la comunidad internacional la naturaleza del régimen que enfrentamos. Esto no es una dictadura, esto no es un problema de militares venezolanos corruptos, esto es un tema de mafias. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional en una coalición humanitaria. Hemos sacado un comunicado oficial de nuestro gobierno rechazando la agresión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra Venezuela. Joe Biden llegó y lo primero que hace es agredir a Venezuela y América Latina. Es un abusador. Joe Biden viene a Sudamérica a agredir al pueblo de Venezuela. No lo aceptamos, repudiamos su agresión. Por nuestros inmensos recursos petroleros, minerales y otras grandes riquezas, han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente. De acuerdo, amigos, esta es la situación en Venezuela hoy. Por lo tanto, estamos muy cerca y, como ustedes ven, las mismas personas, los mismos líderes de la oposición, como María Corina Machado, líder opositora bastante pesada, con muchos seguidores en Venezuela, ella misma considera que no hay ya opciones para que esto se vaya por la vía de la negociación, ya que considera al gobierno chavista no nada más un gobierno totalitario, sino un gobierno mafioso, es literalmente una mafia para lo que ellos consideran.
Por lo tanto, la negociación no es viable, no es factible. La situación en Cuba y Venezuela es por demás de llamar la atención. Justo cuando empezamos a tener un gobierno totalitario en México apoyado por estos regímenes, no se nos olvide que el Foro de Sao Paulo fue creado y diseñado y llevado a cabo por Cuba, todavía en tiempos de Castro, cuando la caída del muro soviético, la caída de la Unión Soviética. Al quedarse solo, intenta buscar más apoyo y hacer esta alianza, este bloque comunista en Latinoamérica. Pero al parecer Andrés Manuel llegó bastante tarde, porque está llegando para crear esto en México cuando sus principales ideólogos, la parte más fuerte, la parte más sólida de estos regímenes, que es Cuba y por supuesto Venezuela, están en plena caída. De mucha atención y de mucho cuidado lo que sucede con Rusia y con Irán. Irán, de hecho, ha empezado a mover buques hacia América para estar frente a las costas venezolanas. Vladimir Putin ha sido muy claro en sus declaraciones diciendo que de ninguna manera permitirá la intervención militar en Venezuela. Sin embargo, ya hay tropas de Estados Unidos que están la mayoría estacionadas en Colombia y en Brasil. El comandante del Comando Sur y el jefe de la CIA rondando, dándole vueltas a Venezuela, y son recibidos como héroes en Colombia, en Brasil, para hacer planes contra ustedes, muchachos. Alerta Venezuela, alerta toda la patria, pero están detrás de planes para seguir acechando, amenazando, atacando la paz y la democracia de nuestro país, las instituciones y el liderazgo de nuestro país. Así lo denuncio. Anda el comandante del Comando Sur y el jefe de la CIA rondando, dándole vueltas a Venezuela, y son recibidos como héroes en Colombia, en Brasil, para hacer planes contra ustedes, muchachos. Alerta Venezuela, alerta toda la patria, y estemos siempre prestos y preparados para responder contundentemente cualquier plan de agresión o desestabilización contra Venezuela, en perfecta unión cívico-militar del pueblo de Venezuela, de la juventud venezolana. Alerta pues, todo el mundo pendiente. Se ha ido incrementando el número de tropas y de equipo bélico en estos dos países. Por lo tanto, como escuchábamos a Maduro, y sabe perfectamente bien que si están ahí no es porque están de vacaciones, en cualquier momento pueden intervenir. No se nos olvide que los gobiernos demócratas en Estados Unidos también han sido particularmente bélicos y han intervenido en otros países. Aquí, por más que se quiera negar la crisis humanitaria que hay en Venezuela, por más que Maduro diga que eso es irreal, sabemos la realidad. Y por mucho que nuestro gobierno mexicano diga que es la autodeterminación de los pueblos, y así como las declaraciones que hace Andrés Manuel hacia Cuba, diciendo que tiene que ser una resolución del pueblo, no se nos olvide que un pueblo que no es libre, que está sometido, que está muerto de hambre, que está con todas las carencias, no puede decidir por sí mismo más que haciendo lo que por fin está haciendo el pueblo cubano, que es salir a las calles. El poder político y económico de los cubanos radicados en Estados Unidos no es poco. Hablamos de un poder político y económico muy grande, muy importante. Por supuesto, al ver que inicia este movimiento, no se van a quedar de brazos cruzados como no lo han hecho en las últimas 24 o 36 horas. Esto continuará y continuará escalando. Por lo tanto, queridos amigos, vamos a estar muy pendientes. Y yo les pido, si es necesario, salgamos a las calles, salgamos con banderas cubanas. Tenemos que apoyar al pueblo cubano. Siempre nos hemos dicho hermanos de los cubanos. Siempre nos hemos vanagloriado de apoyarlos. Y para todos aquellos chairos que digan, como hace poco me comentaba alguien en un video anterior, diciéndome que si estamos sufriendo el comunismo que no conocemos, que estamos así literal jodidos, pero por culpa del capitalismo. No hay argumento más estúpido que ese. Y a esta misma persona, que ni siquiera recuerdo el nombre, pero seguramente tú sabes quién eres, te pediría, ¿por qué no te vas a vivir por lo menos 15 días a Cuba para ver si tanto amas el comunismo? Y si quieren justificar todo esto con el bloqueo comercial de Estados Unidos, tampoco seamos ingenuos. Claro que afecta el bloqueo comercial, pero afecta más el que no tengas ninguna libertad, que no tengas propiedad privada, que tengas pésimos niveles educativos. Por mucho que digan que los cubanos tienen
servicios de salud completos, que tienen educación gratuita, deportes gratuitos, todo gratuito. Lo que no tienen es comida, lo que no tienen es libertad. O explíquenme por qué cuando salen de Cuba no se van a vivir a Venezuela o a Nicaragua o a cualquier otro régimen similar. Todos los cubanos van a Estados Unidos y allá realmente pueden desarrollar su potencial siendo una comunidad exitosa en su inmensa mayoría, gente que se vuelven líderes, que saben hacer negocio, que saben hacer empresa y saben salir adelante, así como toda la comunidad cubana que radica en diferentes estados de la República Mexicana y la cual es admirable cómo salen adelante, a los cuales les mando todo mi apoyo, todo mi reconocimiento y por supuesto estamos con ustedes, cada quien desde su trinchera apoyando en lo posible. Entonces no hagamos análisis tan estúpidos y tan ligeros. Necesitamos tener un poco más de inteligencia y de información. Si hay un bloqueo comercial de Estados Unidos, entonces ¿qué sucede con estos países que tanto aplauden? ¿Qué pasa y por qué no hay tanto comercio con Rusia entonces? Con Irán, con todos estos países, Pakistán, con todos estos países que apoyan el bloque, con mismos países latinoamericanos, como Bolivia, por ejemplo, mismo Venezuela, suficiente, como ustedes mismos lo han querido decir, se quedaron en épocas de la secundaria, cuando todos empezamos a analizar lo que era el comunismo y sonaba interesante, hasta que conocimos la verdad cuando esto se aplica en la realidad en los pueblos, y nos damos cuenta que lo único que sucede es que unas cuantas familias, 60 aproximadamente como sucede en Cuba y también en Venezuela, se vuelven multimillonarios mientras el pueblo se muere de hambre. Todos aquellos que aplauden a Castro, quisiera que vean la fortuna que se calcula en por lo menos 850 millones de dólares de la hija de Castro en Estados Unidos, quien vive como reina, mientras su pueblo se está muriendo de hambre. Y eso más propiedades, más dinero, más lo que no se le ha encontrado en otras partes del mundo. Similar está la familia de Maduro y similar está la familia de todos los políticos. Conforme va hacia abajo el escalafón, son los únicos que viven bien, son los únicos que terminando los regímenes acaban multimillonarios, pero el pueblo se muere de hambre. Entonces, ¿tú qué tanto aplaudes Cuba? ¿Tú qué tanto aplaudes Venezuela? ¿Tú qué tanto aplaudes los regímenes comunitarios como México? ¿Por qué no te vas a vivir allá? Seguramente serán muy felices de recibirte en Nicaragua. O en mismo Cuba ahorita, ¿por qué no vas y apoyas a la revolución cubana, al Partido Comunista? Ahorita que se le está atacando tan fuerte. Desde aquí mi abrazo a todo el pueblo cubano, por supuesto al pueblo venezolano. No deseamos de ninguna manera una intervención militar porque esto sabemos que va a causar vidas civiles. Esto va a pegar y va a tener un impacto importante en la población civil de Venezuela. Por lo que esperamos, aun cuando no creo que la solución sea negociada, ojalá y hubiera todavía algo de capacidad en Nicolás Maduro, ojalá y haya algo todavía de ética en el ejército venezolano y todos los militares se den cuenta y se volteen a apoyar a su pueblo, no a los tiranos que los tienen sometidos. Esperemos, recemos por esto, mandemos toda nuestra energía y nuestras oraciones para que en Venezuela todo se resuelva de forma pacífica, al igual que Cuba, y esto sea el principio del fin de todos los regímenes totalitarios, no nada más en Latinoamérica, sino en el mundo. La misma China tuvo que convertir toda su economía y la mayoría de sus ciudades grandes a una economía capitalista abierta. Esto por algo es. Los chairos, cuando están ciegos, ciegos seguirán, jamás abrirán los ojos. Pero nosotros, que tenemos por lo menos 2 dedos de frente, queridos amigos, tenemos que apoyar estos movimientos porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de necesidades básicas, estamos hablando de pobreza alimentaria en muchos casos, de seguridad. Así que, queridos amigos, les pido que apoyemos estos regímenes, que realmente seamos solidarios con estos pueblos y que hagamos lo que tenemos que hacer. Como último, y para cerrar mi comentario del día de hoy, es importante, les pongo aquí el video ahorita de las declaraciones de López Obrador. Está acelerado porque si no nos tardaríamos demasiado tiempo, pero se entiende bien. Entonces les pido que lo escuchen y comentamos al final. Bueno, yo sostengo que debemos guiarnos siempre por los principios de política exterior que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y garantizar los derechos humanos. Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo cubano. Creo que debe
buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia. Y tienen que ser los cubanos los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe de haber intervencionismo, no debe de utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos. Eso debe quedar de lado. Nada de politización, de campañas mediáticas que ya se están dando a nivel mundial. Hay muchos países con problemas en América Latina, en el Caribe. No es solo el caso de Cuba. Sin embargo, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba. Es obvio, no hay que politizar el asunto y no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para interferir en asuntos que solo corresponden resolver a los cubanos. Nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba. ¿Cómo, presidente? Con apoyo humanitario, sin ninguna tendencia o sesgo político. México siempre ha sido solidario con Cuba y con todos los pueblos del mundo. Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. ¿Con comida también, presidente? Y con comida, porque la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales. Sin el manejo político intervencionista que se le está queriendo dar a este asunto. Como ustedes vieron, queridos amigos, nuestro presidente, y como dicen por ahí, caldín de la calle, oscuridad de su casa, no requiere de mucho comentario, pero hoy que se dice que por fin tenemos 54% de medicinas, de todas las medicinas faltantes en México, ya están en bodegas en México, pero ahora tiene más de una semana que no las pueden repartir porque no hay un sistema de recepción de vacunas. Destruyeron a tal nivel el sistema de salud en México que ahora no las pueden siquiera repartir. Pero pretendemos seguir ayudando a otros países cuando aquí, y sabemos cómo está la crisis, tanto con la pandemia como que ya empieza a haber escasez alimentaria en el país. En fin, vamos primero a ayudar a otros pueblos antes de ayudar al propio. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Hasta aquí mi comentario el día de hoy, queridos amigos. Como siempre, les agradezco que compartan los videos, les agradezco que se suscriban, les agradezco para quienes puedan hacer un donativo para Hablando Claro y que nos permitan de esa manera continuar creciendo y siendo más fuertes. Que Dios los bendiga, que pasen muy buena noche y seguimos como siempre, Hablando Claro.